Marduk me envió a gobernar al pueblo y brindar ayuda a nuestra nación. Para ello establecí la ley y la justicia en el idioma de la tierra. Bajo este discurso un poco místico y lleno de autoridad por parte de reyes y dioses, fue como nació el derecho escrito hace 3800 años en algún punto de la antigua Sumeria. Y sí, así como lo escuchaste, desde hace 3800 años, las ideas de ley y justicia son cosas totalmente separadas, pero lo interesante del punto es que fue a través del Código de Hammurabi donde se escribieron por primera vez las 282 reglas escritas que cambiarían la dinámica de las relaciones sociales y permitieron la construcción de civilización. Claro, sé lo que pensarán algunos. Vaya tipo, no sabe que el derecho es un instrumento ideológico de dominación para controlar a la población, ¿verdad? No, jóvenes juristas. Si no fuera por las reglas de derecho, verdaderamente viviríamos en la anarquía. Cada persona haría lo que quisiera y sin un orden imperaría la ley del más fuerte, que es una expresión que utilizamos para señalar que cuando no hay reglas y orden, sencillamente se impone la violencia y el caos. Algunos autores, como Yuval Noah Harari, consideran que el derecho debe ser visto como una narrativa, un pacto que permitió a los seres humanos generar confianza, cooperar y construir de manera similar a otros conceptos abstractos como el dinero. Aquí la palabra clave es la confianza. Así, desde los tiempos del rey Hammurabi, el derecho escrito ha evolucionado en distintas regiones del mundo, en China, en Egipto, en Grecia y en la Roma clásica. Bueno, y es que el mundo occidental es heredero de esta visión del derecho romano germano canónico. Por otra parte, los países de la Mancomunidad Británica o la Commonwealth son herederos del derecho consuetudinario, países como Australia, Nueva Zelanda y en parte Estados Unidos. Entonces, a partir de este punto, podemos decir que las reglas que rigen el mundo jurídico se encuentran presentes en prácticamente los 6 continentes del planeta. Y sí, estimados amigos juristas, incluso las reglas de derecho se aplican en la Antártida. Muy bien, ustedes me dirán, ok Miguel, el derecho es una herramienta social, ya entendí, pero ¿por qué rayos los abogados y los académicos hacen del derecho una visión incomprensible de la realidad? Sencillamente nos confunden y lejos de resolver los problemas parece que los complican, ¿verdad? El lenguaje del derecho. Vale, es que el derecho, además de ser una herramienta social, es un idioma, un lenguaje técnico que a lo largo del tiempo ha tenido que construir ideas, conceptos, determinar autoridades y aparentemente esto que sería sencillo, pues bueno, algunas personas tienden o tendemos a hacerlo bastante complicado, ciertamente. Y es que en derecho existen fórmulas o procedimientos, ya sea para crear las reglas o bien para aplicarlas, que son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, para que las reglas tengan validez, requieren que éstas sean creadas por una autoridad que es competente, mientras que si se trata de un juicio o de imponer una sanción, las únicas autoridades legítimas y válidas serán los judex, los magistrados o los jueces que antiguamente eran nombrados por el rey o por el parlamento. Por lo tanto, las nociones de leyes, constitución o derechos humanos son producto de un proceso evolutivo histórico, pero también del perfeccionamiento de las reglas y de las teorías que utilizamos para explicarlas. De alguna u otra forma, el derecho siempre está en constante movimiento. Por otra parte, en el derecho existen algunos fenómenos que son de común interés a quienes nos dedicamos a actividades jurídicas. Por ejemplo, cómo es que la población acepta las reglas básicas de convivencia social y por qué determinamos que tales o cuales reglas deben cumplirse. Así también encontramos ciertas falacias sobre cómo entender el derecho. Por ejemplo, la falacia jurisdicista. Y bueno, esta consiste en que las personas y todos sus actos u omisiones deberían ajustarse a las reglas de derecho, es decir, a lo que debe ser, cuando en la realidad, pues bueno, hay un desajuste entre la conducta de las personas y las reglas que explican o desarrollan qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Del otro lado de la moneda se encuentra la falacia jusrealista, es decir, dado que las reglas y las normas pues no se acatan en la realidad por el grueso de la población, lo lógico sería que cada cual se autodeterminara y decidir si se cumplen o no estas reglas. Esto pues es una falacia. Las reglas, como se ha señalado, implican un orden y la construcción de cooperación y civilidad.
Actualmente hemos avanzado tanto que es posible incluso medir el cumplimiento y el respeto de las reglas a través de indicadores estadísticos o de proyectos como el World Justice Project, en donde se mide cuál es el nivel de eficacia y cumplimiento, por ejemplo, del Estado de Derecho. El sexo de los ángeles jurídicos. En 1453 cayó Bizancio en la actual Turquía. Mientras era invadida por los turcos otomanos, las altas autoridades doctrinarios y eclesiásticos debatían sobre cuál era el sexo de los ángeles. Y bueno, la ciudad pudo haberse salvado si las prioridades hubiesen sido otras. A estas discusiones sobre cuál era el sexo de los ángeles las llamamos debates bizantinos. Esta alegoría viene a cuento porque los juristas no debemos olvidar que cuando hablamos de derecho hablamos de herramientas sociales vitales para el resto de la sociedad a la que servimos. Por lo que lejos de cuestiones bastante interesantes y sí, a veces muy dogmáticas, no debemos perder de vista que el derecho como herramienta social le pertenece a todas las personas y también, pues desde luego hay que ser autocríticos. No escribimos y no hablamos de derecho exclusivamente para un sector de élite, no escribimos y hablamos de derecho para caer en la autocomplacencia. Todos tienen derecho a entender el derecho de la mejor y más clara manera posible. Sin fanatismos ni dogmas sobrevalorados, el derecho como herramienta debe ser un instrumento inequívoco para servir a todas las personas. Cosas muy sencillas desde cómo rentar un apartamento, cómo evitar que nos infraccionen al violentar el reglamento de tránsito, qué pasa con ciertos actos ilícitos o cuando se comete un delito. ¿Respondemos por actos o también respondemos por omisiones? ¿Cuáles son las atribuciones que tienen las autoridades? ¿Qué libertades y derechos tenemos, desde luego, pero también qué debemos de dar? ¿Qué podemos aportar? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? En ciertas ocasiones, cuando los derechos humanos y el Estado constitucional se encuentran en riesgo, los juristas, los operadores jurídicos, las juezas y los jueces Hércules estamos llamados a defenderlos. Es necesario explicar y compartir al resto de la población qué significa el derecho, los derechos humanos, las libertades, por qué es importante el principio de división de poderes o incluso cuáles son los límites para las autoridades, aun aquellas electas democráticamente. Desde luego tenemos que hacerlo así si no queremos terminar como la ciudad de Bizancio. El derecho es para todos. La importancia vital del derecho consiste en que nos permite resolver problemas a través de las reglas y de los principios. Pero ojo, una cuestión bastante importante es que su evolución ha sido tal que incluso es posible prevenir problemas. Y esto lo hacemos bajo una dinámica de construcción social. No hay que olvidar que el derecho como herramienta debe permitir y favorecer el crecimiento y desarrollo económico, social y de los derechos de las personas. Precisamente volver a un estadio civilizatorio que era su función originaria. Visto lo visto, el derecho no debe seguir viéndose como una herramienta incomprensible, sino como una herramienta para empoderar a las personas. Los postulados y principios teóricos son parte de las herramientas para explicar este objeto de estudio, y por eso debemos hacer partícipes a toda la población en su conjunto sobre la importancia de esta herramienta social. Es muy probable que en los próximos 20 años muchas reglas de derecho y principios no solamente lleguen a ser interpretados o aplicados por seres humanos, sino por algoritmos, inteligencias artificiales y robots. Y bueno, en el futuro seguramente estaremos hablando del derecho a ser juzgado por una persona de carne y hueso. Sobre eso hablaremos en un futuro en Favor Libertatis. Así, la enseñanza y comprensión de las reglas básicas de convivencia social, así como de los principios que imperan en el derecho, deberá seguir vigente en nuestros contextos. Y es que los juristas aspiramos a ver aplicado en la realidad esas aspiraciones por las cuales nos formamos: los derechos humanos, los tratados internacionales, el respeto irreductible a la Constitución y sobre todo al Estado constitucional de derecho. ¿Y tú? Dime qué piensas. ¿Crees que es importante generar una cultura jurídica para hacer comprensible el derecho a todas las personas? ¿O solo debería ser un asunto de especialistas y de élites condenados a debates bizantinos? Déjame saber tu opinión abajo. Si este video te gustó, regálame un like, comparte, suscríbete y desde luego que te dejamos insumos sobre los temas que se han tocado en este video. Y bueno, muchísimas gracias por ver Favor Libertatis. Chao y hasta la próxima.